practicar en el horario de las 4, como siempre. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, no, Perfecto. por favor. Bueno, ya entraron unos cuantos. Me parece que faltan. Algunos se han quedado afuera, no han vuelto a entrar. ¿Se acuerdan que estábamos con el estudio de determinantes? Hoy vamos a terminar este módulo que nos lleva 2 clases. ¿Se acuerdan que habíamos definido al determinante como un número asociado a una matriz cuadrada? Y habíamos estado viendo la manera de calcular. ¿Por qué se la despega? No debería haber. Un segundo, por favor. No, no está en la sala de espera. Ahí se están terminando de ingresar. ¿Se acuerdan que vimos una manera de calcular los determinantes? Que es desarrollando por una fila o por una columna. ¿Sí? Y multiplicando cada elemento de esa fila o columna por sus adjuntos o cofactores. Y esos adjuntos o cofactores incluían el -1 elevado a la posición del elemento del cual eran adjunto o cofactor, multiplicado por la submatriz que resulta, por el determinante de la submatriz que resulta de eliminar esa fila y esa posición. ¿Bien? Y luego empezamos a analizar toda una serie de propiedades de los determinantes. ¿Sí? Como por ejemplo, que el determinante de una matriz es igual al de su traspuesta, que si permuto 2 filas en una matriz, el determinante cambia de signo, pero no cambia su valor, que si multiplico una fila o una columna por un número, el determinante cambia multiplicándose por ese número, y así unas cuantas propiedades más. Esta que era medio rara, que era de descomponer una fila en 2 sumandos y me quedaban 2 determinantes, y que apuntalaba esta otra propiedad muy importante, que es que si una fila es combinación lineal de 2 o más filas, entonces el determinante de esa matriz va a ser 0. ¿Sí? Bien. Y habíamos visto cómo se demostraba a partir de la propiedad 7. La propiedad siguiente me dice que el determinante de una matriz triangular y también de una matriz diagonal es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Esta está buena porque me dice que cuando tengo una matriz triangular, más allá de cuál sea su tamaño, es muy fácil de calcular el determinante. Multiplico todos los elementos de la diagonal principal. ¿Alguien se anima a decirme por qué? ¿Se les ocurre alguna justificación? Si hubiera que calcular este determinante y no supiéramos que por ser triangular es el producto de la diagonal principal, ¿cómo lo calcularían? Multiplicando cada elemento por su cofactor, agarrando alguna fila. En este caso, la fila con Bien, más ceros. ¿cuál sería la fila con más ceros? La primera fila. La primera fila, fíjense, agarro este elemento y lo multiplico por su cofactor que va a incluir a este determinante. Porque todos los demás dan 0, y como es el elemento 1, 1, menos 1 elevado a la 1, me queda 1. Así que es 2 por este determinante. Ahora voy a calcular este determinante. ¿A qué es igual? Lo mismo, desarrollo por la primera fila. Me queda de vuelta 2. Él está en la posición 1, 1 ahora, así que es menos 1 a la 2, queda 1 positivo, por este determinante. De vuelta de desarrollo por su primer fila. Es este elemento por este determinante, que es 2. Entonces me queda 2 por 2 por 1 por 2. Si yo lo dejo escrito genérico, me va a quedar los elementos de la diagonal principal. A1, 1, por A2, 2, por A3, 3, y el último va a ser ANN. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Y si en vez de ser una matriz triangular inferior, fuera una matriz triangular superior, Pues sería lo mismo. Pero empezás por la fila de abajo.
O empiezo por la fila de abajo y lo voy multiplicando al revés, o lo voy haciendo por columnas. Tomo la primera columna y tengo solamente un elemento porque todos los demás son ceros. Después tomo la primera columna del subdeterminante que queda y así sucesivamente. O si no, si quiero, como yo sé que la matriz traspuesta tiene el mismo determinante que la matriz original, cuando una matriz es triangular superior, le hago la traspuesta y me queda triangular inferior y le hago el mismo razonamiento de acá. Cualquiera de esos razonamientos me lleva a que cualquier matriz triangular, ya sea superior o inferior, su determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Bien? Y entonces, eso me brinda una herramienta, porque si una matriz mía no fuera triangular superior o triangular inferior, ¿conocen ustedes algún mecanismo que permita a partir de una matriz encontrar una matriz triangular superior, por ejemplo? ¿Cómo, profe, de vuelta? No escuché. Claro, si yo les doy esta matriz, esta, no es triangular, ¿no es cierto? ¿Conocen algún mecanismo que aunque modifique la matriz, la convierta en una matriz triangular superior para poder calcularle el determinante más fácilmente? Si haces la escalonada, Por ejemplo, si hago la escalonada, muy bien, ni siquiera necesito que sea reducida. ¿Se acuerdan que reducida es ceros para arriba y para abajo? La escalonada tiene ceros abajo nada más. Si yo buscara la matriz escalonada equivalente, esa matriz sería una matriz triangular superior. Y para hacer una matriz escalonada, ¿qué hago? ¿Qué operaciones aplico? Multiplico las filas por número, las resto por la que agarro de pivote y así. Exacto. Eran 3 operaciones. A ver, multiplico la fila por un número. Intercambio 2 filas, o a una fila le sumo otra fila multiplicada por un número. Esas 3 operaciones me modifican la matriz, pero ¿me modifican el determinante? Por ejemplo, si yo acá quiero convertir la fila 1 para que tenga un elemento principal de fila, la multiplico por un medio, ¿me va a modificar el determinante? ¿No era que el determinante era el mismo multiplicado por ese número? Claro, quiere decir que me va a quedar el mismo determinante multiplicado por un medio. Pero si yo lo tomo en cuenta y lo corrijo, no pasa nada. Entonces, antes de hacer el método, recordemos que si 2 filas las permuto, que es una de las operaciones elementales entre filas, el determinante cambia de signo. Entonces, cuando yo haga eso de permutar la fila, me anoto que multiplico el determinante por -1 para corregir el efecto. Por otro lado, si una fila la multiplico por una constante, el determinante de esa matriz resulta multiplicado por la constante. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando yo multiplique una fila por una constante, afuera al determinante lo multiplico por el inverso de la constante y lo corrijo. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, yo lo estoy contando un poquitito en el aire. Y por último, si yo a una fila le sumo otra fila multiplicada por un número, ¿cambiará el determinante? Fíjense, acá está hecho. A la fila, yo tenía la matriz original A, B, C, D, E, F, G, H, I, y acá lo que acabo de hacer es, a la fila original le sumé la tercera fila, G, H e I, multiplicada por K. ¿Se entiende eso? Aquí tengo fila 1, Ah, está bien, sí, sí. más K por fila 3. Hice la tercera operación elemental sobre filas. Fíjense qué pasa. Aprovechando esa famosa propiedad 7 tan fulera, yo puedo escribir a este determinante como el determinante de A, B, C, D, E, F, G, H, I, más el determinante de, en la primera fila, descompongo por el segundo sumando, KG, KH y KI. Y las otras 2 filas van iguales. Y ahora, acordándome de una propiedad, ¿cuánto vale este determinante?
0. 0. Entonces me queda el determinante de la matriz original. Quiere decir que si a una matriz le sumo a una fila otra fila multiplicada por un número, el determinante no cambia. Y ahí tengo las tres operaciones elementales que efecto producen sobre el determinante. Permutar dos filas cambia de signo. Multiplicar una fila por un número cambia en ese valor al determinante. Y a una fila sumarle otra multiplicada por un número no lo altera el determinante. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a aplicar eso para calcular este determinante, que es muy sencillo, es de 3 por 3, pero va de ejemplo, porque si yo ponía uno de 5 por 5 no terminamos más. Entonces, vamos a calcular este determinante encontrando su matriz escalonada triangular superior. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago primero que nada para lograr un elemento principal en la fila 1? Multiplico por un medio. Multiplico por un medio la fila 1. Entonces, fíjense lo que hay que hacer. A la fila 1 la voy a multiplicar por un medio. ¿Cómo me va a quedar la fila 1? 1, 3 menos 2. Muy bien. Y las otras dos quedan iguales. Ahí está. 1, 3 menos 2 y las otras dos quedan iguales. Ahora, este determinante ya no vale lo mismo que el original. Vale el original por un medio. ¿Por qué? Porque le multipliqué una fila por un medio. Entonces, este determinante vale el original por un medio. Para contrarrestar el problema de que yo lo multipliqué por un medio, lo multiplico afuera por el recíproco de ese número, 2. Y entonces, ahora sí vale la igualdad. Este determinante es igual a lo que valga este determinante por 2. ¿Se entiende eso? Multiplique una fila por un número y afuera multiplico por el Para inverso de ese número. neutralizar la transformación que hicimos en la fila, lo multiplicamos afuera. Exacto. ¿Era la única alternativa? ¿No tenía otra alternativa para lograr un elemento principal de fila? Podríamos rotar la fila 2 por la fila 1 también y después empezar. Claro, podríamos haber intercambiado fila 1 y 2 y entonces me hubiera quedado 1, 4, 1, 2, 6 menos 4 y acá, en vez de aparecer este 2, hubiera aparecido un menos 1 para contrarrestar el efecto que al intercambiar dos filas cambia de signo el determinante. ¿Ok? Bien. Ya tengo elemento principal en la fila 1. ¿Cómo hago ahora para...? La quiero triangular inferior, así que para arriba no voy a hacer nada, pero para abajo sí, voy a ir restando o convirtiendo en ceros esa columna. ¿Cómo hago para convertir esta columna en un 0 aquí? Le resta la primera fila. Le resto la primera fila directamente, o sea, sería... Le sumo la primera fila multiplicada por su opuesto, que es menos 1. Muy bien. ¿Y a esta? Le suma la primera fila por menos 2. Perfecto. Vamos a hacerlo juntos, los dos en un paso, así no escribimos tanto. A ver, fila 1, perdón, fila 2 menos fila 1, 1 menos 1, 0. 4 menos 3, 1. 1 menos 2, perdón, 1 menos menos 2, me queda 3, porque 1 menos menos 2 es 1 más 2, 3. Ahí vamos. Vamos acá. 2 menos 2 por 1, 0. 6 menos 2 por 3, 0. Y 1 menos 2 por menos 2 es más 4. 1 más 4, 5. Ahí me quedó esta matriz. ¿Multiplico por algo al determinante afuera? No. ¿Por qué? Porque las modificaciones valen 0. Claro, la operación de a una fila sumarle otra multiplicada por un número no modifica el determinante. Sigue la matriz. Esta matriz ya no es la misma que esta. Son matrices equivalentes. Pero su determinante no se modifica. ¿Por qué? Por lo que vimos recién acá. Por este análisis que hicimos. Entonces, cuando multiplico una fila por un número, sí se modifica el determinante. Cuando intercambio, también. Cuando le sumo a una fila otra por un número, el determinante no cambia. Así que sigo teniendo este determinante que multiplicado por 2 me tiene que dar el original.
Y por último, queremos convertir este en elemento principal de fila. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicar la fila 3 por un quinto. Exacto. Fila 3 multiplicada por un quinto. Como me queda 0 por un quinto 0, 0 por un quinto 0, 5 por un quinto 1. Como multiplique por un quinto, multiplico afuera por 5 para neutralizar el efecto. Y ahora me quedó una matriz cuadrada que es triangular y que la diagonal principal son todos unos. El determinante de esta matriz es 1 por 1 por 1. Con lo cual voy a tener que el determinante que yo buscaba es 2 por 5 por el determinante de esta matriz, que es 1 por 1 por 1, 10. Si alguien tiene ganas, puede calcular este determinante luego por Sarrus y tiene que dar lo mismo, salvo que me haya confundido en alguna cuenta. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué método sencillo para calcular el determinante de una matriz buscando una matriz triangular equivalente. ¿Sí? Mediante operaciones elementales y teniendo en cuenta contrarrestar o neutralizar cuando lo que yo hago modifica el determinante. A ver, algunas consideraciones. Si acá me hubiera aparecido un 0, ¿qué pasaba? ¿A dónde, profe? Perdón, me distraje. Acá abajo, si hubiera aparecido un 0. Y no se podía No tiene determinante. hacer nada. ¿Por qué? Si el ¿Se ¿Se determinante... podría no es intercambiar filas? Pero ¿para qué necesito? A ver, si tengo un 0 acá, ya tengo una matriz triangular. Por más que haya un 0 acá, la matriz triangular no dice que no puede haber ceros acá. Dice que abajo son todos ceros. Entonces, ¿y el determinante de esta matriz cuánto valdría? 1 por 1 por 0. 0. Significaría que el determinante de la matriz original también valía 0. O sea, cuando una fila se me hace ceros, es porque entonces el determinante de la matriz original también valía 0. Pero no hay problema, no contradice al método, ¿ok? Otra cosa, si yo voy a calcular el determinante de la matriz triangular multiplicando los elementos de la diagonal principal, ¿necesitaría estrictamente que valgan 1? No. No. Fíjense, por ejemplo, acá, en este paso. Yo ya puedo calcular este determinante. ¿Cuánto vale? 10. No, 5. No, este primero, Ah, el de la 5. matriz. 5, porque es 1 por 1 por 5. Ya es triangular, aunque no tenga un 1 acá. Entonces yo acá ya lo puedo calcular, me da 5 por 2, 10. ¿Está bien? Y acá, ¿por qué lo convertí en 1? Porque acuérdense, yo voy a buscar elementos principales de fila y esa misma fila la uso para buscar todos los ceros abajo. Es más fácil si esto es un 1. Porque si yo lo quisiera hacer acá, por ejemplo, con esto valiendo 2, si a partir de esta quiero fabricar un 0 acá abajo, tengo que a esta fila sumarle esta por un medio. Y eso es lío. ¿Sí? O supónganse que acá hubiera un 3. Tendría que a esta sumarle esta por un tercio. A esta sumarle esta por 2/3. Y sería un despiole. En cambio, si primero lo convertimos en 1, después es muy fácil sumar la fila multiplicando por el opuesto del que quiero eliminar. Entonces, por eso en todos los anteriores, en este, conviene convertir al elemento principal en un 1, o sea, lo que definimos como elemento principal de fila. En el último podría ahorrarme el paso, pero que ya que venimos embalado, es casi el mismo esfuerzo calcular el determinante acá que multiplicarlo antes por un quinto y calcularlo después. ¿Está bien? ¿Se entendió el método? Este método en un determinante de 3×3 parecería que es más tedioso que calcularlo por Sarrus. Ahora, en uno de 4×4 probablemente ya me convenga. Sobre todo uno de 4×4, que no haya muchos ceros
y que me lleve a calcular 4 determinantes de 3×3, y ahí ya sería un poquito más larga la cosa, y capaz que me convenga este método, por eso lo tenemos. ¿Ok? Entonces, podemos calcular determinantes, calculando el determinante de una matriz equivalente a la mía, siempre y cuando tome en cuenta las modificaciones que introdujeron las operaciones elementales sobre fila al ir encontrando la matriz equivalente. ¿Bien? Bueno. Esto está dentro de las propiedades, pero bueno, otra propiedad importante es que el determinante del producto de dos matrices cuadradas es igual al determinante de las dos matrices. Se aclara cuadradas porque yo podría multiplicar una matriz de m por n por otra de n por m, el resultado sería cuadrado, pero ellas no serían cuadradas. Y ahí entonces no puedo distribuir el determinante. Pero cuando las dos son cuadradas, y entonces el producto es otra matriz cuadrada al mismo orden, el determinante del producto es igual al producto de los determinantes. ¿Ok? Bueno. Y acá viene una de las utilidades más importantes del tema de la matriz de los determinantes y de por qué se llaman así. ¿Una matriz cuadrada tiene inversa? Sí y solo sí, su determinante es distinto de cero. El sí y solo sí, ustedes saben que es una condición de ida para allá. Es una implicación que si tiene inversa el determinante vale 0, pero también para acá. Si el determinante, perdón, si tiene inversa el determinante es distinto de 0, y si el determinante es distinto de 0, la matriz tiene inversa. ¿Bien? Entonces, yo sé si una matriz tiene inversa calculando su determinante. Y si el determinante es distinto de 0, entonces la matriz va a tener inversa. Y acá otra propiedad muy importante que es, si el determinante, o sea, si una matriz tiene inversa es porque su determinante es distinto de 0. Y entonces eso ocurre si solo si el rango de la matriz es igual a n. ¿Alguien se anima a decirme por qué? ¿Se acuerdan lo que era el rango de la matriz? Sí, Sí, la cantidad de de filas no nulas ¿De quién? de la matriz cuadrada. No, de ella no. La cantidad de filas no nulas, ¿de qué matriz? la reducida. De la matriz escalonada reducida Escalonada equivalente. reducida. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo cuando arranco con este ejercicio, no sé cuánto vale el rango de esta matriz. Tampoco conozco su determinante. Después de varias operaciones elementales, sé que su matriz escalonada es esta, su matriz escalonada equivalente. Viendo la matriz escalonada equivalente, podría ser la reducida también, convirtiendo esto en 0, esto en 0 y esto en 0. No cambiaría la cantidad de filas no nulas. ¿Cuánto vale el rango de esta matriz? 3. De 3. O sea, la cantidad de filas no nulas de la matriz escalonada equivalente es 3, por lo cual el rango de la matriz A, vamos a escribirlo así, es igual a 3. ¿No? No porque cuento las filas no nulas de ellas, sino porque cuento las filas no nulas de la matriz escalonada reducida equivalente. Ahora, si acá hubiera habido un 0, ¿cuánto me hubiera dado el rango de la matriz A? 2. 2. Quiere decir que cuando una fila es nula, el rango ya no es n, que es el orden de esta matriz. Esta matriz es de orden 3. Cuando una fila sea nula, su rango ya no va a ser 3. Pero además, si la fila es nula, el determinante va a ser 0, porque le calculo el determinante acá por la diagonal y me va a dar 0. Quiere decir que cuando el determinante es 0, el rango de la matriz no es n. Y en cambio, si el determinante es distinto de 0, la matriz escalonada reducida tiene que tener toda la diagonal principal distinta de 0 y entonces no puede tener filas nulas.
Y eso es lo que me está afirmando esta propiedad, que el determinante es distinto de 0, si solo si el rango de la matriz es igual a n, o sea, la cantidad de filas no nulas de la matriz escalonada reducida equivalente es igual a n. Si hay alguna fila nula ahí, ya el determinante va a ser 0, y el rango no va a ser n. O sea que el determinante distinto de 0 en una matriz cuadrada me garantiza que el rango de la matriz es n. O sea que O sea, la condición sí, solo sí ahí está dada de adicional, digamos, porque una cosa determina la otra. Porque si el determinante es distinto de 0, el rango es n. Y si el rango es n, el determinante es distinto de 0. Ese es el sí solo sí acá. Este es el sí solo sí, que es el bicondicional, desde el punto de vista de lógica, entre estas dos condiciones. Y este es el sí solo sí, que en realidad vendría de la primera condición, ¿no es cierto? Claro, por eso digo, sea A Es- perteneciente a n por n, sí, solo sí, cualquiera de las dos, ya está. No tengo que Claro. probar las dos, digamos, no es una No. bicondicionalidad. No. Cualquiera de que se cumpla, o sea, si el determinante es distinto de 0, ya la matriz tiene inversa y el rango es n. Si el rango es n, ya la matriz tiene inversa y el determinante es distinto de 0. Cualquier cosa que se cumpla de estas tres implica las otras dos. ¿Bien? Entonces el determinante de una matriz también está relacionada no solo con la existencia de la inversa, sino también con el rango de esa matriz. ¿Bien? Bueno. Otra cosa, si la matriz tiene inversa, el determinante es distinto de 0 y el determinante de su inversa es igual a 1 sobre el determinante de la matriz. Y se demuestra muy fácilmente a partir de que si tiene inversa, la matriz por su inversa o su inversa por la matriz me da la identidad. Tomemos, por ejemplo, la inversa por la matriz que me da la identidad. Si estas matrices son iguales, sus determinantes también son iguales. O sea que el determinante de a la menos 1 por a es igual al determinante de la identidad. ¿Cuánto vale el determinante de la identidad? 1. 1. ¿Por qué vale 1? Cuando llegue a la triangular me va a quedar todos 1, así que es todo 1. Es que no voy a llegar a la triangular. Ya es triangular. 1, 1, 1 y 0 por todos lados. Claro, O sea que la identidad, su determinante es 1. Es el producto de la diagonal principal, 1. Y acá, el determinante de un producto es igual al producto de los determinantes. Como yo arranqué que A tiene inversa, entonces su determinante es distinto de 0. Y si el determinante es distinto de 0, además, el determinante, para que el determinante de A a la menos 1 por el determinante de A sea igual a 1, los dos tienen que ser distintos de 0. Eso quiere decir. ¿Sí? Entonces, si tiene inversa, necesito que los dos determinantes sean distintos de 0. Si no, no se cumpliría todo esto. Y al ser los dos determinantes distintos de 0, puedo despejar acá determinante de la inversa y decir que este pasa a dividir y me queda determinante de la inversa 1 sobre el determinante de la matriz A. ¿Bien? Y entonces, acá estamos verificando que si tiene inversa, por un lado, algo que no decía el enunciado, que es que su determinante es distinto de 0. Y además, que el determinante de la inversa es 1 sobre el determinante de A. Faltaría para que esto esté completo, pero es de difícil demostración, demostrar. Acá estamos viendo que si tiene inversa, el determinante de A es distinto de 0. Faltaría ver que si el determinante es distinto de 0, la matriz tiene inversa. Pero eso se demuestra con otros temas complejos que nosotros no damos en este curso, así que tomamos el resultado y listo. ¿Bien? Bueno. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna duda? no. ¿No? Bueno, fantástico. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos las matrices, los determinantes de una matriz cuadrada, cómo se calculan. Tenemos toda una serie de propiedades. Y tenemos que el determinante, cuando es distinto de 0, está relacionado con el hecho de que la matriz tenga inversa.
y con el rango de la matriz. Y además tenemos a través de las propiedades y las operaciones elementales una manera de calcular el determinante buscando una matriz escalonada triangular superior equivalente. Además de todo esto, los determinantes sirven para calcular la matriz inversa de la siguiente forma. Primero que nada, ¿se acuerdan? Voy a volver un cachito. ¿Se acuerdan cuando vimos estos ejemplos? Que a la submatriz que se obtenía a partir de A, tachando una fila y una columna, la llamábamos A44 o A32, en general la llamábamos A y J. ¿Sí? Y que luego englobamos al determinante de esa matriz y al -1 elevado a la posición en el adjunto o cofactor, en este caso alfa 4, 4. ¿Bien? Eso venía definido cuando queríamos generalizar la definición del determinante de una matriz, que nos quedaba así: la suma de, si era por una fila, los elementos de una fila, por todo esto, -1 a la i más k, y el determinante de la submatriz, que resulta eliminando la fila i y k. Y a estos dos factores los juntábamos y definimos el adjunto o cofactor. En este caso sería el adjunto o cofactor de a y sub k. Y entonces, definiendo al adjunto o cofactor de el elemento a y sub k, me queda que el determinante es la suma de todos los elementos de una fila por sus adjuntos o cofactores, y todos los elementos de una columna por sus adjuntos o cofactores. ¿Hasta ahí estamos? ¿Recuerdan esto? Si yo voy a calcular para una matriz de 3×3, desarrollando por una fila, por ejemplo, no, esto es regresarlo. Acá. Por una fila, ¿cuántos adjuntos o cofactores tengo que calcular? 3. 3. Muy bien. Si voy a desarrollar luego por una columna, ¿cuántos tengo que calcular? 3 también. 3. 3 también. Perfecto. Ahora, si yo estoy pensando en otra cosa y les pregunto, dada una matriz de 3×3, ¿cuántos adjuntos o cofactores existen? 9. 9. No, perdón. Ah, sí, 9. Sí, porque es 1 por cada elemento de la matriz. El 1 tiene su adjunto cofactor, el 3 también, el -1 también, el 2, el 0, 2. Como son 9, igual a la cantidad de elementos que hay en la matriz, yo podría esos adjuntos o cofactores ponerlos como elementos de una nueva matriz. Y esa es la que se conoce como matriz adjunta. Dada una matriz cuadrada, su matriz adjunta es una matriz del mismo orden que la matriz original, cuyos elementos son los adjuntos o cofactores respectivos de la matriz A. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Y para qué me sirve? Porque hay un teorema que me dice que para calcular la inversa de una matriz, ya sabíamos hacerlo por operaciones elementales sobre filas, pero si yo quiero, esperen un cachito, si yo quiero calcular la inversa por determinantes, la inversa se calcula armando la matriz adjunta, transponiéndola y multiplicándola por 1 sobre el determinante.
O sea, la matriz inversa, siempre y cuando la matriz cuadrada tenga inversa, para lo cual primero le calculo el determinante y me veo fijo que sea distinto de 0, se calcula armando la matriz adjunta, transponiéndola y luego multiplicando por 1 sobre el determinante, que en realidad se escribe así, aunque esta notación tiene trampa. ¿Por qué? Porque tengo una matriz dividida a un número. Nadie sabe hacer una matriz A, por ejemplo, dividido 3. Lo que sabemos hacer es A por 1/3. Pero acá es un abuso de notación, para que quede más compacto. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cuál es la idea? Vamos a verlo en un ejercicio y van a ver que resulta muy sencillo. Queremos calcular la matriz inversa, si existe, de esta matriz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De acuerdo a esta fórmula. Calcular los adjuntos de cada elemento. Exacto, calcular los adjuntos de cada elemento. Eso está muy bien, pero corre un peligro. Si la matriz no tenía inversa, ¿voy a poder calcular igual los adjuntos? Sí. Sí. Porque a cada elemento... Sí, pero van a tender a ser 0. No sé si van a tender a ser 0. ¿Ah, no? Ah, bueno. Ellos no necesariamente. Pero, si la matriz no tenía inversa, trabajé innecesariamente porque la inversa es cuando tiene. Y es 1 sobre el determinante. Entonces, ¿qué me conviene calcular primero que nada? El determinante. El determinante, para ver si tiene inversa y porque además lo voy a necesitar. Y recién ahí me voy a calcular la matriz de los adjuntos, que está muy bien como me lo dijeron, pero primero me aseguro que tenga inversa. ¿Y cómo lo hago? Y qué sé yo, lo hago, por ejemplo, por los adjuntos, o desarrollando por una fila o por Sarrus. Acá en realidad está hecho por los adjuntos, para lo cual ya me tomé el trabajito de calcular 3 adjuntos, ¿no? Pero bueno, si no, la podría haber hecho por Sarrus también. O si no, hago una cosa, calculo 3 adjuntos, con esos 3 calculo el determinante, y una vez que veo que el determinante es -2, distinto de 0, digo, ah, sí, tiene inversa esta matriz. Y ahora que digo tiene inversa esta matriz, completo la matriz adjunta, para lo cual tengo que calcular todos los adjuntos. Y ahí está cómo se calculan. Por ejemplo, vamos a ir señalando algunos. El alfa 1, 1, que es el adjunto del elemento A11, se obtiene multiplicando -1 elevado a la posición por el determinante de la submatriz que se obtiene eliminando fila 1 y columna 1. 3, 4, 4, 3. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 9 menos 16 menos 7. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 7. ¿Está bien? Perfecto. Por ejemplo, quiero el adjunto del elemento A32, o sea, el alfa 32. Acuérdense, A32 es el elemento, alfa 32 es su adjunto. ¿Qué hago? Va a ir -1 elevado a la 3 más 2. Acá uno podría hacer la trampa y decir más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Y cuando hago el adjunto de este, directamente pongo un menos, porque ya sé que en esta posición la suma de los índices va a ser impar y me va a dar menos. Pero bueno, yo acá lo estoy haciendo tal cual como me lo dice la fórmula. Entonces, -1 elevado a la suma de I más J, en este caso 3 más 2, 5, y tacho la fila 3, tacho la columna 2, y entonces, ¿qué me queda? La submatriz 1, 3, 1, 4. Calculo el determinante, 1, 3, 1, 4, y acá me va a dar 1 por 4, 4, menos 3 por 1, 3, 4 menos 3, 1,
por el menos 1 de afuera, menos 1. De este modo, uno va calculando los 9 adjuntos o cofactores que tiene esta matriz de cada uno de sus elementos. Esos 9 adjuntos o cofactores los puedo disponer en una matriz que se llama la matriz adjunta de A, donde en cada lugar, en vez de ir el elemento que iba en A, va el correspondiente adjunto o cofactor. Fíjense, menos 7, 1, 1, menos 7, 1, 1, 6, 0, menos 2, 6, 0, menos 2, y menos 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1, 1. ¿Bien? Y ahí ya tengo calculada la matriz adjunta y también tengo calculado el determinante. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es aplicar la fórmula para la inversa. Sé que es inversa porque el determinante es distinto de 0. Si el determinante me hubiera dado 0, entonces podría ser que esta matriz, o sea, no tenía inversa, pero eso no impedía que yo calcule todos los cofactores. ¿No es cierto? Y no me iban a dar 0 necesariamente. Ahora vamos a ver un ejemplito. Pero, para calcular la inversa, entonces, tomo la matriz adjunta, la transpongo. La fila se convirtió en columna, la segunda fila se convirtió en segunda columna, la tercera fila en tercera columna. La multiplico por 1 sobre el determinante. En este caso el determinante era menos 2. 1 sobre el determinante es 1 sobre menos 2, o sea, menos 1 medio, que multiplicado por la matriz adjunta traspuesta, me resulta 7 medios, menos 3, 1 medio, menos 1 medio, 0, 1 medio, menos 1 medio, 1, menos 1 medio. Esta es la matriz inversa de la matriz A original. ¿Está bien? O sea que cuando hay que calcular la inversa, hay que transponer primero la matriz. No transpongo a ella, transpongo sus adjuntos. O sea, Claro. calculo la matriz adjunta y luego la transpongo. ¿Sí? Y ahí a esta sí le sacas la inversa. Y a eso lo multiplico por 1 sobre el determinante. No es que le saco la inversa a ella, sino que a ella la multiplico por 1 sobre el determinante y lo que obtengo es la inversa de la matriz original. Ah, listo. ¿Sí? Gracias. En algún libro pueden encontrar que a esta matriz ya traspuesta la llamen matriz adjunta de A. O sea, algunos autores consideran que la matriz adjunta es la matriz de los cofactores ya traspuesta. Nosotros en el apunte, si se fijan, no. La llamamos primero matriz adjunta a la matriz con los adjuntos sin transponer y luego la llamamos traspuesta. Es lo mismo porque esos autores que consideran acá no ponen el traspuesto. Ponen directamente la matriz adjunta. O sea, hacen lo mismo, nada más que le llaman distinto a una de las partes intermedias. Nada más. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, fantástico. Si esta matriz, en vez de haber sido de 3×3, hubiera sido de 4×4, ¿cuántos adjuntos o cofactores hay que calcular? 12. No, 16. 16, porque siempre la cantidad de elementos de una matriz cuadrada es n al cuadrado, o sea, n por n. Hay que calcular 16 adjuntos o traspuestos, en donde en cada uno voy a tener un determinante de 3×3, que lo puedo calcular por Sarrus, si quiero. Pero puedo hacerlo, o sea, no hay ningún impedimento para hacerlo. ¿Bien? Bueno, lo que le quería mostrar también, ya que estamos, supónganse que esta matriz no hubiera tenido inversa. O sea, su determinante, ¿cómo tendría que haber sido? 0. 0. ¿Podría haber calculado los adjuntos? Sí. Sí, nada me lo impide. ¿Me hubieran dado 0 esos adjuntos? No necesariamente. A ver,
Hagamos que esta matriz no tenga inversa, cambiándole un solo numerito. ¿Entienden lo que les estoy pidiendo? Les estoy diciendo, cambien un numerito para que no tenga inversa, o sea, que el determinante valga 0. Apelando a todas las propiedades que ustedes conocen. ¿Se animan Puede a poner esta? un 0 en cualquiera de la primera columna. ¿Y que con un 0 en cualquiera de la primera columna vos ya sabés que el determinante vale 0? Ah, no. No. Claro, porque usé la fila de arriba. Claro. Usen alguna propiedad, a ver. Alguna de esas que me garantiza. Podés cambiar el 4 por el 2 y tenés dos filas iguales. ¿En dónde? ¿Cuál 4? El 4 de la fila 3. Ahí está, me gusta esa. Ah, perdón, no. Me entusiasmé demasiado. Acá. Si acá tachamos este 4 y ponemos un 2, el determinante de esta matriz, entonces, ¿ahora cuánto vale? 0. 0. ¿Por qué motivo? Porque tiene dos filas iguales. Porque tiene dos filas iguales, que es la primera y la tercera. Con lo cual, este determinante ahora vale 0. Mi matriz no tiene inversa. Pero, si yo calculara los adjuntos, ¿alguno va a cambiar de todos estos? Y sí, van a cambiar porque acá va a aparecer un 2. Pero acá voy a tener 3 por 3, 9, menos 4 por 2, 8, 9 menos 8, 1 por menos 1, esto me pasa a dar 1. Cambia el valor, pero no quiere decir que de 0. Acá este no cambia, porque acá no intervenía el 4. Acá sí, porque este 4 que interviene es un 2 ahora. Y me queda 1 por 2, 2, menos 3, menos 1, por 1 positivo, este me da menos 1. O sea, van cambiando algunos valores. Por ejemplo, el adjunto de este elemento, que está acá, no cambia. ¿Por qué? Porque me queda el determinante 1, 1, 3, 4. ¿Van cambiando algunos elementos? Sí. ¿Puedo calcular la matriz adjunta? Sí. Nada más que acá va a tener un 1, acá va a tener un menos 1 y cambiaré todo lo que haga falta. Con lo cual va a cambiar esta. Pero puedo calcularla. Pero no me va a servir porque cuando yo quiera calcular la inversa, acá es donde me voy a dar cuenta que no verifiqué. O que no lo tuve en cuenta. Cuando quiera hacer 1 sobre el determinante de A, ¿que cuánto vale el determinante? 0. 0. O sea que me di cuenta tarde, pero no tan tarde. Por lo menos acá digo, chao, no tiene inversa. No hago más. Trabajé un poquito de más, pero por lo menos el método en esta instancia me avisa. Me dice, no. Si el determinante es 0, esta fórmula falla. Y también esta fórmula falla porque en realidad esa matriz no tiene inversa. ¿Ok? Con lo cual tenemos dos maneras de calcular la inversa de una matriz. Una es por determinante, mediante la matriz adjunta y los adjuntos o cofactores. ¿Y la otra cuál era? Buscando la matriz escalonada reducida. Claro, la misma secuencia de operaciones elementales que convertía a una matriz en su escalonada reducida equivalente, aplicada sobre la identidad, la convertía en la inversa. O sea, si la escalonada reducida equivalente era la identidad. ¿Se acuerdan eso? Sí. Vamos a buscarlo porque está bueno para hacer alguna consideración también. Fíjense
no me acuerdo si está enunciado acá el teorema, me está faltando. Acá está todo lo de operaciones elementales. Acá. ¿Una matriz es invertible? Sí, solo si su matriz escalonada reducida equivalente es la identidad. Esta era otra condición. Ahora le agregamos una condición distinta. ¿Qué dijimos ahora? ¿Una matriz es invertible? Sí, solo sí. ¿Qué pasa? El determinante es distinto de 0. El determinante es distinto de 0. Y entonces, ¿tiene algo que ver que la matriz escalonada reducida equivalente sea la identidad con que el determinante sea distinto de 0? Sí, Sí, ¿por qué? porque haya hecho que el determinante por la inversa te da la identidad. Digo, sí, uno Sí, sobre el... por la de los adjuntos. Claro, Uno sobre... Sí, pero pará, ese es el teorema. Yo lo que digo es, acá me dice, A es invertible si solo sí, la escalonada reducida equivalente es la identidad. Y si no, el otro teorema me decía, A es invertible si solo sí. Opciones de puntero, pluma. El determinante de A es distinto de 0. Entonces, estamos viendo dos teoremas que me aseguran que una matriz es invertible, pero que parecen diferentes, que parece que miran cosas diferentes. Que la matriz escalonada reducida equivalente sea la identidad, parecería ser algo que nada tiene que ver con que el determinante de la matriz sea distinto de 0. Sin embargo, sí tiene que ver, porque fíjense, ¿se acuerdan este ejemplo que usamos para calcular la matriz identidad buscando la matriz escalonada reducida equivalente y viendo si era la identidad? Y dijimos, si acá llegué a la identidad, acá a la derecha tengo la matriz inversa. sí. Bien. Sí. Pregunta. Si yo quería calcular el determinante de esta matriz y hacía operaciones elementales sobre filas, más allá de ir juntando todos estos numeritos, hubiera juntado un 2 cuando multipliqué por un medio. Acá no junto nada, acá no junto nada, acá tampoco. Acá que multiplico por un quinto, hubiera juntado un quinto. Acá nada. Y acá me quedó una matriz diagonal cuyo determinante es ¿cuánto? 10. 1. 1, ¿no es cierto? Hola, ¿quién saluda ahí? 1, ¿no es cierto? 1 por 1 por 1. Por lo tanto, la determinante de la matriz original era 10. El determinante de la original era 10, perfecto. Debe ser el mismo ejemplo incluso. No me acuerdo, pero bien. Si yo no hubiera llegado a la matriz identidad como escalonada reducida, ¿cómo me hubiera quedado esta matriz? Si no es la identidad. Me hubiera quedado, por ejemplo, con un 0 acá. ¿Y cuánto hubiera valido el determinante de la matriz original? 0. 0, porque multiplico la diagonal principal y me da 0. ¿Ven cómo estas dos condiciones que están acá van de la mano? Si la matriz escalonada reducida equivalente a una matriz cuadrada es la identidad, su determinante va a ser distinto de 0. Y si en cambio su matriz escalonada reducida equivalente no fuera la identidad, es porque me quedó algún 0 en la diagonal principal y entonces su determinante, cuando lo calcule con este modo, me va a dar 0. También podría haber sucedido... Bueno, me perdí. También podría haber sucedido acá que en vez de haber tenido un 0 acá, hubiera tenido un 0 acá y un 1 acá. Y de vuelta me daba ceros. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que esta condición que habíamos visto, que la matriz inversa era condición necesaria y suficiente que su escalonada reducida equivalente fuera la identidad,
va de la mano con que el determinante sea distinto de 0. O sea, cuando la escalonada reducida equivalente a la identidad, su determinante es distinto de 0. Y cuando la escalonada reducida no sea la identidad, su determinante va a ser 0. Y también va de la mano con que el rango de A si la matriz escalonada reducida equivalente es la identidad, ¿cuánto vale el rango de A? N. 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 Perfecto. ¿Por qué? Lo veo acá. Si llegué a la identidad, el rango es la cantidad de filas no nulas de la escalonada reducida equivalente, vale N. Si no llegué a la identidad, es porque alguna fila se me anuló. ¿Y el rango cuánto vale? Menos de N. Menos que N. Puede ser N-1, N-2, hay que ver. Quiere decir que escalonada reducida equivalente igual a la identidad, o rango de A igual a N, o determinante de A distinto de 0, son tres conceptos que, si bien miran cosas distintas, están íntimamente relacionados. ¿Sí? Porque cuando ocurre uno, ocurre el otro y viceversa. Por eso, para que una matriz sea invertible, es equivalente a decir que su determinante es distinto de 0, esa es la más fácil de averiguar muchas veces, porque calculamos el determinante, o también podemos ver si la matriz escalonada reducida equivalente a la identidad, o trabajar con el rango. Lo que pasa es que hasta ahora, ¿cómo trabajamos con el rango nosotros? Buscando la matriz escalonada reducida equivalente. ¿Sí? Bueno, ahora con determinantes vamos a ver que tenemos otra manera de calcular el rango de una matriz. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí. Bárbaro. Una de las maneras, ¿ya vieron que si el determinante de una matriz es distinto de 0, el rango vale n? ¿Sí? Lo vimos hace un cachito. A ver dónde está. Acá. Si el determinante de una matriz es distinto de 0, el rango vale n. ¿Sí? Quiere decir que toda matriz cuadrada con determinante distinto de 0, su rango vale n. Quiere decir que el rango está muy relacionado con la existencia de un determinante de una matriz cuadrada con determinante no nulo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Si una matriz es cuadrada, le puedo calcular el determinante, y si ese determinante es distinto de 0, su rango será n. Si ese determinante es igual a 0, su rango ya no es n, y podrá ser n-1, n-2, n-3. Ahora, ¿qué pasa cuando una matriz no es cuadrada? Y yo le quiero averiguar el rango. Por ejemplo, una matriz así, de 3 por 4. Bueno, una manera de calcular el rango es, ponete a buscar matrices cuadradas acá adentro. Y el orden de la mayor matriz cuadrada, o sea, mayor submatriz cuadrada, que tenga determinante distinto de 0, ese va a ser el rango de tu matriz. ¿Esta matriz de qué orden es? 3 por 4. 3 por 4. 3 filas, 4 columnas. ¿Cuál es el rango máximo que puede tener esta matriz? 3. 3. Más de 3 no puede. Si lo pienso como la cantidad de filas no nulas de la escalonada reducida equivalente, más de 3 no va a haber. O sea que el rango máximo, el rango de esta matriz, es menor o igual que 3. Si la matriz hubiera sido al revés, de 4 filas por 3 columnas, ¿cuál hubiera sido el máximo rango que puede llegar a tener? 4.
Ojo que tiene trampa la pregunta. Fíjense, piensen en una matriz de 4 por 3. Le voy a poner 3 elementos acá, 3 acá, ¿hay alguna manera de encontrar la matriz escalonada reducida equivalente de esta matriz? Acuérdense el concepto de escalonada. Sí, reduciéndola, Bien. sacando filas. ¿Sí? ¿Pero hay alguna manera de llegar a la escalonada reducida equivalente con 4 filas no nulas? ¿Cómo armo la escalerita con 4 filas no nulas? ¿Qué voy a tener? ¿Un 1 acá? No se puede No lo hacer sé. la escalonada con 4. No se puede. Una la tenés que anular sí o sí. Una sí o sí se va a anular. En el mejor de los casos, y si no, capaz que se anulan más. O sea que, si la matriz es de 4 por 3, igual el rango nunca va a poder ser más grande que 3. El rango de una matriz siempre es menor o igual que el mínimo entre Entre el N y M. Entre el M y el N. Muy bien. O sea que si yo arranco con una de 2 por 6, el rango es 2 o menos. Y si arranco con una de 6 por 3, el rango es 3 o menos. ¿Se entiende esa idea, no? Y lo estamos analizando no con submatrices, sino con matrices escalonadas reducidas equivalentes. No hay modo de que yo llegue a una matriz escalonada reducida equivalente con más filas no nulas que esto que me da el mínimo entre M y N. Ahora, además, acá tengo otra manera de calcularlo. Esta manera me dice, bueno, empezá a buscar matrices cuadradas acá adentro, y la matriz cuadrada más grande que encuentres con determinante no nulo, eso te va a dar el rango. De vuelta, si es de M por N, nunca voy a encontrar una matriz cuadrada acá. A ver, ¿tengo una matriz cuadrada acá de 4 por 4? No, No. ¿Qué es lo más grande que tengo? 3 por 3. 3 por 3. Tengo varias, ¿no? De 3 por 3. Por ejemplo, estas 3 filas. Por ejemplo, estas 3. Por ejemplo, la primera, la tercera y la cuarta. Perdón, filas, columnas, quise decir. ¿Sí? Vengo acá. En esta de 4 por 3. ¿Tengo alguna manera de encontrar una matriz de 4 por 4? No, Tampoco. La matriz más grande que puedo encontrar es de 3 por 3. Siempre el número más chico me dice la submatriz más grande que puedo encontrar. Con eso no alcanza para el rango. Hay que ver que los determinantes sean distintos de 0. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Esperen que limpie un poco. Ahí está. Ahí tengo algunos subdeterminantes que puedo, o sea, submatrices, perdón, que puedo encontrar dentro de esa matriz. Acá tengo una de 3 por 3. Acá tengo otra de 3 por 3. Acá tengo una de 2 por 2. En realidad sería un lindo ejercicio de combinatoria ver cuántas matrices de 3 por 3 tengo. ¿Cuántas matrices de 3 por 3 tengo acá? Sin permutar los órdenes, simplemente descartando alguna columna. 4. 4. Muy bien. Descarto la primera, descarto la segunda, descarto la tercera y descarto la cuarta. ¿Y de 2 por 2? Ocho me suena, pero No sé, no, muchas más me parece. Mirá, tengo estas dos. Después tengo estas dos, después tengo estas dos. Después tengo con estas dos, después tengo con estas dos, no sé si me olvidé alguna. Y siempre estoy trabajando con fila 1 y fila 2. Ahora hago todo lo mismo con fila 1 y fila 3, y después hago todo lo mismo con fila 2 y fila 3. Tengo un montón de matrices, no me acuerdo el número. Hay una manera de calcularla, podríamos indagarla, pero no nos interesa ahora. Bueno, yo tengo que buscar cuál
primero de la más grande a la más chica. Entonces, primero empiezo con los de 3×3. Calculo el determinante de esta matriz de 3×3. Si lo hacen por Sarrus, me da -8. ¿Es distinto de 0? Chau. El rango de la matriz es el orden de la submatriz mayor con determinante no nulo. Acá la submatriz mayor con determinante no nulo es de orden 3. Y entonces el rango de mi matriz es 3. ¿Sí? Está más fácil para calcular que con la matriz escalonada reducida equivalente, ¿no? Parece más corto. ¿Qué opinan? Sí. Sí, sí, parece que Bien. sí. Y si este otro determinante de 3×3 me hubiera dado distinto de 0, no importa, era lo mismo, porque yo lo que estoy diciendo es que el rango es 3. No estoy diciendo que se debe a esta matriz, o a esta, o a cuál. Lo que sí no se debe a esta. O sea, si el rango es 3, se debe a que hay adentro una matriz de 3×3 con determinante no nulo. Este determinante, 2×3, 6, menos 4×3, 12, me da -6. También es no nulo. Sin embargo, el rango no es 2. ¿Por qué? Porque es el orden de la mayor submatriz con determinante no nulo. La mayor submatriz acá son las de 3×3. ¿Bien? Vamos a ver otro ejemplo. Esta matriz. En esta matriz tenemos que calcular también su rango, para lo cual vamos a tomar primero determinante de 3×3. Siempre arranco del más grande al más chico. Entonces, primero agarro determinante de 3×3. Agarro el primero, que son las tres primeras columnas. 3, 2, 5, 2 menos 3 menos 1, menos 1, 1, 0. O sea, en realidad cuando digo agarro el determinante, estoy hablando mal. Agarro la submatriz de 3×3 compuesta por las tres primeras columnas y a esa submatriz le calculo su determinante. La submatriz la llamo A1, por ponerle un nombre, y le calculo el determinante, me da 0. ¿Sí? Pueden calcularlo. ¿Por qué me da 0? ¿Alguien se da cuenta? La última fila son las dos primeras sumadas. Claro. La tercera fila es combinación lineal de la primera y la segunda. Y cuando eso ocurre, que una fila es combinación lineal de otras filas de la misma matriz, el determinante vale 0. Este vale 0. A veces no es fácil darse cuenta, a veces sí. Cuando me pasa que da 0, busquen porque seguro que es o que hay una fila nula, o una fila proporcional a otra, o una fila es combinación lineal de las otras. Pero no me quedo con eso. Busco otro determinante, otra submatriz de 3×3 y le saco el determinante. Acá estoy tomando la segunda, tercera y cuarta fila. También me da 0. Busco otra. Primera, segunda y cuarta fila. Columnas, perdón. También me da 0. Y busco otro. Primera, tercera y cuarta columna. También me da 0. Una vez que agoté todos los determinantes de 3×3, ya sé que el rango de A no vale 3. Y ahora abajo empiezo a buscar determinantes de 2×2. Agarro el primero, 3, 2, 2, menos 3. Me da -13. Menos mal, ahí nos plantamos. ¿Cuál es el orden de la mayor submatriz con determinante no nulo? 2. 2. Quiere decir que el rango de esta matriz vale 2. Y entonces esta es una manera de calcular el rango de una matriz mediante buscar el determinante de la mayor submatriz con determinante no nulo. O buscar la mayor submatriz con determinante no nulo. Fíjense que acá todos estos determinantes, todos me dieron 0, porque en realidad toda esta fila era la primera más la segunda. ¿Sí? 3 más 2, 5, 2 menos 3 menos 1, 1 menos 1, menos 1 más 1, 0, menos 1 más 7, 6. Si yo quisiera romper esto, le cambio acá y le pongo un 8, y ya con que este no sea suma de estos dos y estos sí, ya esta fila no es combinación lineal de las anteriores, y el determinante donde intervenga esta no me va a dar 0. Pero no estamos ahora pensando en eso. Pero sí fíjense que
es muy importante, para que ya vayamos pensando a futuro, que este matriz, su rango es 2, porque hay una tercera fila que, digamos, de algún modo, después vamos a ver, tiene que ver con independencia lineal. Estas dos filas son independientes entre sí. Esta fila no es independiente. Se encuentra combinando estas dos. Entonces, ¿cuántas filas independientes tiene esta matriz? 2. Y entonces, por eso, el rango de esta matriz es 2. El rango de una matriz, más adelante vamos a ver, me va a dar la cantidad de filas o columnas linealmente independientes que tenga una matriz. Para lo cual vamos a necesitar después definir qué significa linealmente independiente. ¿Ok? Y fíjense entonces que cuando una matriz es cuadrada, si su determinante es distinto de 0, su rango es n. Y si su determinante es igual a 0, su rango no es n, y tengo que ir a buscar las submatrices más pequeñas a ver si hay alguna con rango distinto de 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tuviera esta matriz, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 8, 12. Si le calculo el determinante de esa matriz, ¿cuánto me da? 0. 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque la tercera es la primera más la segunda fila. Bien. Y si no, a ver, otro. La segunda es la primera por 3. ¿No? La primera y la segunda son proporcionales. La primera y la tercera también. Y si no, la tercera es suma de estas dos. Así que es 0. El rango no vale 3. Ahora díganme, ¿el rango puede valer 2? Y por lo que dijiste recién, no. No. Pero además, si no, fíjense, calculen. A ver, esto es cochino, pero porque ya se me acaba el tiempo. ¿Cuánto da este determinante? 0. 0. 0. ¿Y este? 0. 0. 0. Y si siguen, 0. todos les dan 0. ¿Por qué todos dan 0? Porque como las filas son todas proporcionales entre sí, o sea, en realidad hay una única fila que la multipliqué por 3 y por 4, cada vez que agarro un subdeterminante o una submatriz, tiene esta fila y estas son proporcionales. ¿Sí? Por ejemplo, 4, 8 y 1, 2 son proporcionales. 4, 8 y 3, 6 también son proporcionales, porque si a esta fila la multiplico por 4 tercios, obtengo esta. Y entonces... Difícil de ver, pero... Es difícil de ver, pero bueno, no, cuando vos ya las ves que son proporcionales, ya ahí empezás a sospechar. Quiere decir que el rango no es 3, el rango no es 2, y el rango será 1. Sí. Sí, ¿no? Porque agarro una matriz de 1 por 1 acá, y el determinante de esa matriz es su elemento, 1 y ya. El único modo de que el rango no fuera 1 es que todas fueran 0. Tendría una matriz nula. Si no, toda matriz tiene, aunque sea rango 1, tiene. Toda matriz no nula. ¿Bien? Bueno, y con esto terminamos con determinantes. ¿Ok? La próxima clase, déjenme ver qué seguimos. Bueno, la próxima clase es el examen, que es el martes que viene. ¿Sí? El examen van a ser ejercicios a resolver en papel, van a tener 1 hora. Les va a tocar el enunciado a cada uno cuando ingrese al examen, son todos enunciados distintos. Y por ahí son ejercicios similares, pero cada uno le va a tocar su propio enunciado. Y tienen que realizarlo en 1 hora y luego sacarle fotos, armarlo en un PDF y enviarlo como tarea adjunta. ¿Sí? Escriban con letra clara. No necesitan ingresar a la reunión de Zoom para empezar el examen, sino que a la 1, ni bien se habilita, comiencen. No estén conectados a la reunión de Zoom porque eso les quita ancho de banda. O sea, solamente conéctense a la reunión de Zoom. Yo voy a estar por si surge algún inconveniente, pero
solamente conéctense a la reunión si tienen algún inconveniente. Entran a la reunión y me lo plantean. ¿Bien? Y entonces, el martes tenemos el examen y el jueves empezamos con sistemas de ecuaciones. El apunte... Profe, consulta. Sí. Con el tema de subirlo, dijo todas las fotos en un mismo archivo, pero tenemos 1 hora para hacerlo y después lo subimos. O 1 hora en total. No, creo que es dentro del mismo plazo, no me acuerdo, porque eso no lo armo yo, lo arma la titular y no me dijo todavía bien. Pero se los van a decir antes de empezar, o sea, antes de empezar les van a decir, usted tiene 55 minutos para el examen, más 5 más para subir el PDF. 60 en total. Se te acabaron los 60, ya no podés subir el PDF. ¿Qué quiere decir? No estén hasta último momento con el examen, que lo resuelvo, y después, ay, se me cerró y no subí el PDF, chau, porque es parte del tiempo que se les da. O sea, y si no, capaz que serán 60 minutos para el examen y 5 minutos más para sacar la foto del PDF y subirlo. Para lo cual, practiquen antes agarrar 4 o 5 hojas en su casa, sacarle fotos y armar un PDF. ¿Por qué? Porque si no lo hice nunca y lo hago por primera vez el día del examen, no me anda la cámara, se me rota la imagen, no me anda el programita. Acuérdense, el programa para armar el PDF es el Cam Scanner. Me sale mal la foto, no me sale el flash, hay poca luz en la pieza, y todos esos problemas hacen que se pierdan el tiempo que tienen para subir el PDF con el resultado. ¿Sí? Entonces, practíquenlo antes. Acuérdense que lo pueden hacer con una cámara de fotos del celular, con una cámara de foto digital que tengan y la conectan en la compu también, o con un escáner. Eso es lo más fácil. Si alguien tiene una impresora multifunción, escanea las hojas, las junta en un PDF y las manda. ¿Bien? Bien, gracias, profe. Sí, igual creo que lo más rápido va a ser hacerlo con el celular. Bueno, con lo que estén más acostumbrados, eso lo elige cada uno, no hay problema. Pero tienen que contar con algo de eso. O sea, no es excusa, porque no tenemos otro modo en esta modalidad, que alguien me diga, mira, no me anda la cámara del celular. Bueno, por ese día pedí prestado un celular 1 hora y utilizarlo. No tenemos otro modo, sino, o sea, no es que nosotros nos pongamos en una postura rígida, sino que si no hay modo de sacarle foto a las hojas y enviarlas, no tenemos otro modo de que nos hagan llegar lo que hicieron. ¿Bien? Bueno, estamos casi en hora, así que si no tienen más dudas, cierro la sesión, así le entrego al profe que viene a continuación. ¿Ok? Bueno, profe. Chau. Bueno, Nos vamos al listo. examen de finanzas. Buen fin de semana y suerte para el martes. Gracias, saludos. Chau, hasta luego.